es deberes sociales del creyente. Segunda parte. Anteriormente, pues, abarcamos el tema de esposos y esposas. Creo que ese tema lo hemos remarcado bastante. Por algún tiempo, pues, por razones que no estaban bajo nuestra voluntad, no tratamos temas de familia, pero de repente, ¿verdad? Vinieron esos temas ya casi al final de año, una boda, ¿verdad? Tuvimos que hablar de eso. Luego, pues, vino el estudio que tenemos acá en Efesios, y después que el día 24 de diciembre hablábamos también acerca de la importancia de la familia y cómo Dios nos quiere unidos. De modo que hemos hablado bastante acerca de lo que es el deber de los esposos, el deber de las esposas, dentro de lo que es no solamente la iglesia del Señor, sino en la sociedad misma. Porque hemos concluido que nosotros somos como, ¿cómo se puede decir? Como cartas leídas, usando las palabras del apóstol Pablo. Dice que somos vistos por todas las personas. Usando otra figura, dice que somos como modelos, como ejemplos. Si lo tomamos en serio eso, yo creo que nos vamos a preocupar un poco, como esposo, como esposa. ¿Por qué? Porque la gente está viendo en el creyente, ¿verdad? En la familia cristiana, está viendo la forma como se conduce. La gente no tanto ve cómo se conduce, aunque lo miran, cómo va la iglesia. Pero lo que hacemos aquí, la gente no lo mira, a menos que nos vean por la red. Pero la gente sí nos están viendo cuando estamos en las calles, cuando estamos en nuestro hogar, los vecinos, cuando vamos a los centros de estudio, los jóvenes, cuando vamos a los trabajos, los adultos, cuando nos conducimos a cualquier lugar, la gente nos está viendo. A mí siempre me gusta hacer conciencia acerca de esto porque a veces quisiéramos creer que no es así y quisiéramos creer que pasamos desapercibidos para la gente, pero mis estimables, no ese es el caso. La gente sabe que usted es creyente. Hasta los jóvenes incluso, no crean que porque son hijos de papá y mamá, la gente va a decir, no, es el hijo del hermano solamente. No, saben que son cristianos, saben que son hijos de Dios. Entonces es un reto para el creyente, para esposo, para esposa, el vivir de la mejor forma para honra de Dios y también, por supuesto, para traer alabanza a Él a través del testimonio a otras personas. En esta oportunidad me refiero a nuestra conducta, ¿verdad? Aunque por supuesto hay que hablarle a las personas. Pero ya hablamos de eso. Luego, pues, en el mensaje anterior hablábamos del rol o el deber de los hijos. Quería hablar en esa oportunidad del deber de los hijos y el deber de los padres. Y claro, el tiempo no me alcanzó y solamente hablamos acerca del deber de los hijos. Y ya me dijeron por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que usted ocupó todo el tiempo para hablar de los hijos y de los padres? No ha hablado. Porque aquí hay jóvenes entendidos, miren, ¿ve? No solo niñitos, hay jóvenes que tienen ya algún entendimiento en la obra del Señor también. Entonces es importante, hoy hablamos del rol de los padres o del deber de los padres en primer lugar. Miren lo que dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa primera expresión yo lo dije la vez anterior y quiero citarlo de tres formas. Aquí la versión Valera 60 dice, no provoquéis a ira. La nueva versión internacional dice, no los hagan enojar. Yo creo que las dos expresiones se entienden, pero quizás más esa última que acabo de decir. No los hagan enojar. No está diciendo que no los disciplinemos, porque ya vamos a ver, sino que está diciendo que no los hostiguemos. Esa es otra palabra, ¿verdad? Que nosotros le entendemos bien. Pero 3:21 de Colosenses nos da la tercera idea. Mire lo que dice, 3:21. Colosenses. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que no se desalienten. Yo le digo, al hablar de esposos y esposas, un hombre que todo el tiempo está presionando a su mujer, que todo el tiempo le está hablando palabras hirientes o palabras desagradables, ¿cree usted que esa esposa se siente bien? No. Y de nuestros hijos, de la misma forma. El hecho de que seamos papás y mamás, las hermanas, no quiere decir que por eso nosotros vamos a imponer todas las cosas y con el gran
así, ¿verdad? Bozarrón o el gran garbo, por eso nosotros vamos a sumergir a nuestros hijos. No, más bien debe de ser en la enseñanza, que es la parte siguiente que vamos a ver en esta parte del rol de los padres. Pero quiero quedarme con esas 3 ideas. Dice, no los provoquen a ira. Luego dice, no los hagan enojar. Y después dice, no los exasperen para que no se desalienten. Pregunto a los papás y contéstenme, pero con toda sinceridad. Ustedes quisieran, papás y mamás, ¿verdad? Por supuesto. Ustedes quisieran que sus hijos, muy pequeñitos, se quisieran ir del hogar. ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros. Con que decíamos la vez anterior, ni siquiera cuando están grandes quisiéramos que se nos fueran. Pero es una verdad que ellos van a tener que salir de casa. Qué hermoso es que ellos vivan, ¿verdad? Su niñez, que ellos vivan su adolescencia, que ellos vivan su juventud y la vivan bajo la voluntad de Dios, bajo el temor de Dios, y que papá y mamá son los encargados de dar el consejo, de dar la instrucción. Eso es maravilloso. Allá afuera no existe eso. Allá afuera lo que hay golpes. La sociedad, ¿verdad? Los amiguitos, los que dicen que son amigos de ellos. Al que es más tímido, al que es más cohibido, dicen algunas personas, le dan, ¿verdad? Sus quecas. Le hacen bullying. Lo menosprecian. Bueno, le ponen mal nombre. Todo eso es la sociedad. Pero en la iglesia del Señor, papá y mamá, yo he escuchado, bueno, hace un buen tiempo, ¿verdad? Incluso papás o mamás que de ellos viene el mal nombre que después le queda al hijo. Y no quiero decir algunas cosas porque probablemente no solo aquí o alguien en la red nos pudiera ver. Pero sí, he conocido casos de que mamá le decía al hijo, mira cómo te ves ahí. Y le decía una palabra bien fea. Papás también, ¿verdad? Que tratan a sus hijos así como que no fueran hombres. Y al final los amiguitos oyen allá afuera. Y de repente ellos mismos comienzan a decirle ya el nombre. Y mire, de ahí derivan los malos nombres o apodos, como se dice. Papá y mamá tiene que ser el protector de los hijos. Decíamos anteriormente que el hombre, el esposo, es el que protege a su esposa. Y lo ejemplificábamos. Pero hoy, hablando de los dos, de papá y mamá, es el que se encarga de tener protegidos a sus hijos. Cuando uno es pequeñito, uno siente que si está con sus papás, se siente seguro. Siente que nadie le puede hacer nada. Pero cuando se queda solo y los papás andan por otro lugar, y más si se tardan, los hijos están afligidos. Yo lo digo porque yo recuerdo, les cuento a veces a mis hijos, la primera vez que yo me sentí que me alejé de mi papá y de mi mamá, no porque me había ido de casa, sino por una situación de familia. Y bueno, hoy al contarle a los hipotes, no sé si ellos son más valientes que nosotros, tal vez me hiciera burla alguno, porque solamente era una noche que me iba a quedar a dormir lejos de mis papás. Tenía 15 años. Nunca había estado solo y me sentía algo feo. Estaba con otros familiares, pero me sentía como que nunca iba a volver a ver a mi papá y a mi mamá. Y era un momentito, unas horas apenas. Entonces los papás debemos procurar que ellos se sientan no como así, ¿verdad? Amenazados, sino más bien que se sientan amados. En el mundo, si le preguntásemos a algún hijo, yo le aseguro que sin el afán de avergonzarlos y a ellos o a los papás, le aseguro que la mayoría de hijos se sienten con miedo ante papá. Y más que todo los que tienen vicios. Cuando el papá va a llegar, ellos comienzan a correr para un lado y para otro y si es posible, a esconderse. ¿Por qué? Porque saben que viene, ¿verdad? El ogro. Saben que viene aquel que va a comenzar a gritar, a maltratar a mamá o a maltratarlos a ellos, a decirles cosas, a gritarles, a decir palabras insultantes. Pero lo que no saben ellos es que esas palabras quedan en el corazón. Esas palabras quedan en la mente de los hijos. Y cuando son grandes, si la gracia de Dios no viene a ellos, les digo, esos resentimientos están ahí todavía. Hoy quisiera que oráramos y esa oración que vamos a hacer al final, que también sea para restauración de aquellos que han sido dañados. Para restauración de aquellas personas que aunque estén en Cristo ya, porque hace algún tiempo a mí me costaba creer y yo me debatía con algunos hermanos acerca de ese tema, porque mi forma de pensar era
que un verdadero creyente, alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que alguien que ha nacido de nuevo, ya no tenía por qué tener resentimientos en su corazón, que estaba libre completamente, que ya no tenía ninguna carga, pero me doy cuenta que es otra cosa. En las iglesias hay creyentes muy consagrados al Señor. En las iglesias hay creyentes santos, me refiero a hermanos y hermanas, pero también hay creyentes que van a puros empujones. Hay creyentes que van a penitas y hable usted con ellos, va a oír sus expresiones. Pero un creyente maduro, un creyente espiritual, usted lo va a oír hablar bendición, lo va a oír hablar agradecimiento para con su Dios. La forma de hablar va a indicar quiénes nosotros somos. Entonces, vayamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Proverbios capítulo 13, versículo 24. 13:24 de Proverbios. Mire qué declaración más preciosa la que hay ahí. 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo, perdón, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Claro, entendamos bien ese versículo. Porque decía un muchachito hace tiempos en otra congregación, él decía, va a creer, decía que ahí en la Biblia dice que si el papá lo ama a uno desde tempranito se va a levantar a pegarle, decía él, de madrugada, le va a dar sus chilillazos con el cincho. Él así pensaba que era la interpretación de ese pasaje, pero no. Lo que está diciendo es que hay que disciplinar desde muy temprana edad. Y no sé si voy a sorprender a algunas personas hoy. Aquí están las personas de la medicina y las personas de la psicología y saben que ya es comprobado que los hijos entienden, no desde que nacen, sino que entienden desde que están en el vientre de la madre. Probablemente no todos lo sabían. Créanlo que cuando yo me di cuenta, me sorprendí. Porque el papá y la mamá que es sabio debe de saber tratar, o el papá, digamos en este caso, debe de saber tratar a su esposa cuando está embarazada. Pero ¿qué tal si cuando está embarazada es cuando más la insulta? Cuando está embarazada es cuando le grita o la desprecia. Es raro decirlo, pero matrimonios, gente que están casadas y cuando la esposa sale embarazada, ya ves, ¿y qué pasó? ¿Y por qué te descuidaste? ¿Y por qué? ¿Otro hijo más? Como que si la mujer se embarazó sola, ¿verdad? O puede ser al revés. Puede ser que la mujer quiere un hijo y el hombre no quiere, ¿verdad? O bueno, eso es lo que acabo de decir. O puede ser al revés. Puede ser que el hombre sí quiere, pero la mujer no quiere. No sé si es de todas las mujeres, pero aunque tengan su marido, de repente les agarra como que si están solas, como que si el mundo se les vino encima, aunque tienen ahí al esposito. Qué difícil es cuando no hay esposo, ¿verdad? Cuando solamente le hacen el daño a la mujer y la dejan. Eso es terrible. Pero desde que están ahí es de hablarle. Eso recomiendan los médicos hoy. Que le hablen al bebé, que le hablen ahí. Y quiero dejar bien claro esto. No es una persona cuando nace, es una persona desde que está en el vientre de la madre. Le quieran decir como le quieran decir las personas, pero es un ser ya viviente. Por lo tanto necesita instrucción. Y quisiera dejar bien claro esto porque cuando el niño nace, se van a seguir asombrando. Llora y llora y llora y hace un montón de rabietas. ¿Sabe por qué? Porque no se le trató como se debía cuando estaba en el vientre. ¿Quién es culpable? ¿El niño? No, papá y mamá. Entonces, de ahí la diferencia. Si usted puede ver, claro, cada niño tiene su temperamento, de eso es real. Pero esa es una cosa. Y lo otro es la influencia que ha tenido él antes de nacer. Y si cuando nace las cosas siguen igual, entonces ese niño no va a estar saludable. Va a estar enfermo psicológicamente hablando. Así que necesita, ¿verdad? Un niño para que crezca saludablemente necesita el apoyo de papá y necesita el apoyo de mamá. Y usted me dirá, pero ese es un ideal.
Eso está lejos, porque hay bastantes personas que se crían sin un papá, es verdad. Pero también quiero decir que siempre va a haber alguna deficiencia. Aunque yo quisiera reconocer la labor de esas madres y quisiera felicitarles, y si es posible a esas personas se les tendría que dar hasta un regalo, hermanos. Pero hablo de las mujeres que de verdad han sacado adelante a sus hijos. Porque se oye a veces de personas que dicen, no, dicen, si yo 10 hijos he criado, dice, ¿y dónde están? No están en los caminos de Dios, ni siquiera están sujetos a ellos. Entonces, ¿de qué sirve que diga 10? No, decíamos la vez anterior, nos dé el Señor 10, nos dé 18, como les decía que conocí un caso, nos dé 2 o nos dé 1, ese niño tiene que ser bien instruido. Y el día de Jesucristo, nosotros le vamos a poder decir, la heredad que me diste, la he cuidado. ¿Cuántos decimos amén? Dele gloria al Señor. Miren, hermanos, ninguno de los papás aquí y mamás quieren que su hijo se pierda. Ninguno queremos que nuestro hijo se vaya a la condenación eterna. Queremos que vayan a la presencia de Dios. Entonces hay que dar pasos. Porque el capítulo 6 y versículo 4 dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. La segunda parte, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La versión NBI dice, críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Esa palabra utiliza, instrucción, la disciplina. Los hijos tienen que saber que no les está diciendo usted algo o que no les prohíbe de algo porque los aborrece o porque les habla así bien fuerte, ¿verdad? No, tienen que saber ellos que es porque se les ama, porque se quiere un bien para ellos. Eso deben saber ellos. Siempre que podamos, digámosle a nuestros hijos que son importantes para nosotros, que les amamos, aunque nos cueste hablar a muchos, pero hay que hacerlo. Escuché a un predicador y yo me quedé sorprendido, porque él decía que a los hijos hay que enseñarles no solamente lo que está en el presente, sino en el futuro, lo que viene. Hay que decirles a ellos, cuando todavía no han elegido su carrera, hay que animarles para ver cuál carrera ellos van a tomar. Luego también hay que hablarle con respecto a su esposo, si es mujer, con su esposa, si es un joven. Y alguien podrá decir, no, pero ¿y ahí los están echando ya? No, hay que enseñarles que hay un tiempo específico, que hay un momento. No quisiéramos que la juventud siga engrosando a esta sociedad que muchas veces son carga para otras personas. No, si se preparan, si estudian, si tienen algún oficio, yo le aseguro que van a saber guiar a su hogar. Hoy está algo complicado. Una jovencita inteligente no se va a ir con el primer vago que le salga. Una joven inteligente. Oiga lo que dije. Y un joven también inteligente no va a agarrar a la primer loquita que mire que le hacen mates ahí, ¿verdad? O que anda casi desnuda. Y a propósito, aprovecho para exhortar. Cuando venimos a la iglesia, vengamos lo mejor vestiditos posibles. Hombres y mujeres, adultos y jóvenes, ¿verdad? Porque si no, nosotros mismos estamos provocando, ¿verdad? El que una persona pudiera desviarse. Está adorando ahí, ¿verdad? Y de repente mira algo ahí. Ya se pusieron así algo. No, hermanos, el afán es disciplinar. La disciplina no es solo para los niños chiquitos, para los jóvenes. La disciplina es para todos en el Señor. Entonces dice, críenlos en disciplina, en amonestación del Señor. Yo no soy de las personas legalistas, mis hermanos, y espero que me entiendan así. Si usted va a la playa, usted no se viene a meter, yo no me voy a meter en la playa con saco, tampoco, ¿verdad? No voy a ir a una caminata y voy a ir con corbata, ¿verdad? Con una camisa y zapatos de vestir. No, mis estimables, cada cosa tiene su momento, ¿verdad? No nos vamos a meter a esos temas porque hay personas, si no me viene así, no, ya no se acerque a la iglesia. No, no es eso lo que estamos diciendo. La Escritura habla de vestir honestamente, de vestir con decoro. ¿Hemos leído eso? Bueno, ¿qué más dice la Escritura entonces? Proverbios 22:6. Vea lo que dice la palabra del Señor. Ese pasaje, pues, de memoria, todo, ¿verdad?
instruye, ¿cómo dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta palabra yo la creo al 100%, porque he visto testimonios de personas que tuvieron papá, que tuvieron mamá o que tuvieron abuelos que les enseñaron la palabra. Hay papás y mamás que vieron el fruto de esas oraciones o de esa búsqueda o esa petición, pero hay otros que murieron y no vieron cumplido su petición. Pero luego esa palabra que ha quedado en el corazón y en la mente de esos niños hace el efecto. Y eso merece alabanza de nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios nunca va a ser en vano. La Biblia dice que la palabra que Él envía, dice que nunca regresa a Él vacía, sino más bien dice que hace la obra para la cual Él la ha enviado. Entonces, todo consejo es para nuestro provecho. Todo consejo es para nuestra edificación. Y en el caso de los niños, esa instrucción va a ser para que a ellos les vaya bien en el futuro. El tiempo, por supuesto, me faltaría para hablarles de las otras áreas, porque casi me he enfocado en la parte espiritual, pero la he tocado así rápido, la parte propiamente así, ¿verdad? Como familia, es un hecho. Cuando los hijos son bien tratados ahí en casa, ¿verdad? Ellos se van a sentir bien. Y cuando llegue su momento, repito, ellos van a salir de casa, pero no porque los están echando, sino porque ya llegó su momento. ¿Y qué ni hablar de su carrera? ¿Quién le orienta? ¿O lo dejamos así solos? ¿O que ellos hagan lo que quieran? ¿O cuando se le planta uno y dice, ya no quiero estudiar? Bueno, si ya no quiere estudiar, hay que ver qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Hay que ver si va a aprender un oficio, hay que ver en qué más se va a ocupar, pero hay que ver el bien de ellos. Nosotros pudiéramos decirle, sí, hijo, te cuesta mucho, tu cerebro ya no da más, quédate en la casa mejor, ¿verdad? Dormite. Nosotros ya hicimos nuestra vida, los padres, tenemos una casa, algunos tienen su vehículo, un trabajito, bueno, las cosas que necesita un hogar, pero ellos, cuando les llegue el momento de salir, ¿qué tienen? No tiene un conocimiento, no tiene herramientas necesarias. Entonces eso hay que pensar para ellos, porque ellos en su momento no piensan nada. Si su papá le dice, vaya hijo, está bueno, ya no vayas a estudiar, ay, qué chivo, dice, ¿verdad? Mi padre sí que es bien tranquilo, no sabe el daño que le está haciendo. Es un problema. Así que hay que saber instruirles. Instruye, dice, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En segundo lugar, el deber de los siervos y de los amos. Versículo número 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En ese solo versículo se hablan de tres cosas. Dice que los siervos deben de obedecer, y dice de tres formas: con temor y temblor. Ay, pastor, ¿y quién va a hacer eso hoy? El contexto era de amos que habían comprado esclavos, eran de ellos, como cualquier objeto, aunque se oiga feo, pero así era. Entonces el amo tenía varios esclavos y eran de su propiedad. Él podía hacer con ellos lo que quisiera. Y aunque se oiga feo, incluso llegaba el momento, aunque quizás podría aún hasta matar a uno de ellos, y siempre la ley le favorecía a él. Era terrible, el esclavismo. Pero hoy se dice, ¿verdad?, de amos, está hablando de los patronos, y los siervos son sus trabajadores. Entonces lo que está diciendo para los trabajadores es que deben de obedecer a sus amos con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Deben de honrarlos a ellos. Y está hablando de un contexto cristiano. Los no cristianos, háblele de eso usted. ¿Y por qué le voy a obedecer a mi jefe? ¿Y por qué voy a estar con temor y temblor ante él? ¿Qué si él es hombre igual que yo? ¿Y por qué me va a hacer esto? ¿Y por qué me va a hacer lo otro? ¿Y por qué me va a mandar esto? ¿Y me va a mandar lo otro? Pero el que es cristiano es diferente. Claro, tiene derecho siempre, ¿verdad? Por supuesto, no estoy enseñando que
que los amos van a hacer todo lo que ellos quieran y matar hoy a un empleado. No, ¿verdad? Ya no son esas las leyes. Pero ¿qué más? Dice que con sencillez de corazón. La sencillez de corazón puede estar solamente en un corazón el cual es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Se somete a la autoridad de su amo. Según la Biblia, las autoridades han sido puestas por Dios, ya sea en el gobierno, ya sea en las empresas, ya sea en las iglesias, puede ser en las escuelas, puede ser en la casa misma. Hay autoridades. Entonces hay que obedecerlas. Y 3, dice que tiene que obedecerle como a Cristo. Si le pregunto hoy a la iglesia, ¿nosotros obedecemos a Cristo? Me les dio miedo, ¿verdad? No, pero en el sentido general, no a la perfección, pero ¿obedecemos a Cristo? Sí, hermanos, amén, no les dé miedo. Obedecemos a Cristo. Hoy, si la pregunta fuera, ¿y obedecemos a nuestros amos? Yo creo que ahí el amén es así, ¿verdad? Un poco vacilante. Pero dice que como a Cristo, el trabajador cristiano, cuando está obedeciendo a su amo, es como que le está obedeciendo a Cristo. Y ya va a ver por qué. El versículo siguiente dice que un siervo debe servir de buena voluntad. La misma parte, el 6, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ese versículo nos da otras razones de cómo servir. Dice, no al ojo, agradando a los hombres. Creo que en algún momento todos hemos cometido algún error, ¿verdad? Y como uno se quiere pasar de listo, ¿verdad? Porque uno dice, no, voy a demostrarme que soy un buen trabajador, pero ahí está mi jefe, ¿verdad? Que vea que soy cosa seria. Para ganar puntos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman algunos? Sí, que son yo esto, dicen, hermano. Pero cuando el amo se va o cuando el jefe se va, ahí es otra cosa. Y el que de verdad quiere estar en buena voluntad con Dios, a él no le va a interesar si lo está viendo su amo, sino que él va a saber el trabajo que se le ha asignado. Y el trabajo que se le ha asignado, ese es el que va a desempeñar, porque por eso se le está dando una paga. El cristiano piensa así. ¿Qué dicen los que no son cristianos? No, dice, sí, es que mi jefe tiene bastante dinero, tiene billetes, así que si le agarro algo, ni cuenta se va a dar, ¿verdad? ¿Será que porque tiene mucho dinero es correcto quitarle algo? No, porque somos hijos de Dios. Ese robo, ese hurto. Entonces, debemos, dice, hacer las cosas no al ojo, como agradando al hombre. Lo segundo que dice acá de servir, también debemos servir como siervos de Cristo. Ese versículo 6, como siervos de Cristo. La vez pasada les decía yo a ustedes, cuando a uno le dicen siervo, uno ¿cómo se siente? Hoy se siente bien uno, pero antes sentía una persona como que decir siervo, este es un esclavo, este es de lo más bajo. Hoy le gusta a la persona que le digan siervo, a la mano, ¿verdad? Pero a algunos ni aún así les gusta todavía. No me diga siervo, dígame pastor, o dígame reverendo, o dígame licenciado, o dígame doctor. Y los pasan, ¿verdad? Por allá a un lugar así. Y han habido varios casos, hermanos, que son lamentables, pero que Dios nos guíe. Seguimos. Dice, haciendo la voluntad de Dios, dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. De buena voluntad. Si yo quisiese aplicar esto aquí en la iglesia también, es válido, hermanos. Porque los líderes de ministerio se les ha asignado personas y el líder siempre es aquel que dice, ayúdeme por favor en esto, ayúdeme usted en aquello, hagamos esto, hagamos lo otro. Y si la persona no está tan sumisa, bueno, ¿y usted por qué no lo hace usted? ¿Verdad? Y la autoridad está delegada, hermanos, ¿verdad? Eso debemos entenderlo. Entonces dice que hay que servir haciendo la voluntad de Dios. La segunda parte dice que es como para el Señor. Y por último, en el versículo 8, dice que sabiendo que Dios va a recompensar a cada uno. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre.
¿quién le va a pagar al fin, al buen trabajador o al buen cristiano? ¿Quién le va a pagar? Dios. Claro, tiene una paga terrenal, por supuesto. No le va a decir un jefe, ¿verdad? Dios te va a pagar. Se necesita, ¿verdad? El money, se necesita el dinero aquí también, en la tierra. El deber de los amos. Mire, solamente en un versículo se dice, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dios va a juzgar a los trabajadores que hagan mal su trabajo, a los siervos en cualquier área que no hagan correctamente lo que se les haya asignado. Pero también Dios va a juzgar o va a disciplinar a aquellos amos que también no fueron justos con sus trabajadores, y aquellos líderes que trataron mal también a sus ¿cómo se llama? A las personas que están liderando. El Señor Jesucristo, al hablar del liderazgo, Él dijo que en el mundo el liderazgo es diferente. Dice que se impone el liderazgo, y las personas que son más fuertes son las que toman ventaja. Pero en el Señor dijo, no va a ser así. Dijo que el primero, el que quiera ser el primero, va a ser el servidor de todos. Mire qué cosas, ¿no? Si alguien quiere ser importante en la obra del Señor, debe de disponerse a servir. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Esta iglesia se caracteriza por su servicio. Hace tiempo yo desarrollé un tema de eso, estando todavía en la central. Y alguien me dijo, ¿y por qué habla de servicio? Me dijo, háblele de evangelismo, háblele de este y de este tema. Y yo he considerado el servicio en la obra del Señor una prioridad. Si no hay personas dispuestas, y como yo les voy a decir, vayamos a evangelizar, vaya usted, me van a decir, mande al encargado de evangelismo. Pero si hay disposición, si sabemos que somos siervos de Cristo, si nosotros sabemos quiénes somos, no vamos a estar esperando nada, hermano, que nos amenacen. Entonces, un pastor o un líder de ministerio podría actuar así, amenazando a las personas. Si no me hacen esto, les voy a hacer esto otro. Si no van a tal lugar, esto otro les va a pasar. Pudieran realizarse. Y hay lugares donde disciplina tras disciplina, disciplina tras disciplina. Pero al final la gente miedo le van a tener a uno. Y ese hombre todo bravo ahí, ¿verdad? Y ese hombre aquí y allá. O esa mujer piensa que soy su empleado, su empleada. No, hay que hacerlo con amor. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer con amor, como para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él dará el premio oportuno en el día final. Así es, mis hermanos. No es necesario amenazas. Hay que dejar las amenazas. Pero ¿qué más dice? Sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos. El amo de un trabajador, ¿quién es? Hablando así generalmente, Cristo, ¿verdad? Él es el Rey de los reyes, dice, y el Señor de los señores. Y el amo de un patrono o de un hombre empresario o de alguien que está en oficinas de gobierno, ¿quién es? Si es creyente, es Cristo también. Entonces dice, el mismo amo del sirviente o el mismo amo del empleado es el mismo amo también del patrono. Mire qué hermoso, ¿verdad? Cuando se camina en armonía, ¿verdad? En la obra. Y lo último que dice es que el Señor trata a todos por igual. Para Él dice que no hay acepción de personas. ¿A quién queremos más nosotros? Veamos. Si fuera la familia, preferencia, ¿verdad? Algún hijo. En la Biblia incluso hay algunos ejemplos. Papá se inclinaba por un hijo. Mamá se inclinaba por otro hijo. Y hoy en los hogares modernos pudiera ser. Pero quiero decirles que no es la voluntad de Dios. Si tenemos un varón, amémoslo, estimémoslo. Si tenemos una hembrita, amémosla, estimémosla. Si tenemos solo hembritas, a todas por igual, hay que estimarlas, amarlas. Si tenemos solo varones, a todos por igual,
hay que estimarlos. A veces probablemente usted no va a poder comprarles un estreno a todos, ¿verdad? Y alguno va a decir, pero a mí no me quiere, entonces. No, hay que enseñarles que cuando tiene otro dinerito, entonces vienen los regalos de ellos, de los que faltan, ¿verdad? Y no digo esto solamente por esta época que ha pasado. Sí, bueno, algunos aprovechan porque hay algún ingreso extra, pero uno puede comprar sus estrenos en todo tiempo, hermanos. ¿Verdad que de eso estamos claros aquí? Entonces, como buenos padres, como buenos administradores, hagamos bien las cosas y que la gente que no conoce de Cristo nos vea a nosotros que somos diferentes. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre amado que estás en los cielos, mi gran Rey, mi gran Señor, en esta preciosa hora, Señor, queremos darte a ti todo el honor, toda la gloria. Mi Rey, mi amado, hemos oído que tú quieres de nosotros que seamos creyentes diferentes, que seamos creyentes, Señor, que el mundo, que la sociedad nos mira nuestro caminar, pero que marcamos una diferencia, porque tú, mi amado Señor, nos has enseñado a cómo vivir. Mi Dios amado, pido que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, que pueda ministrar a papá, que pueda ministrar a mamá, que pueda ministrar, mi Dios, a esos hijos, esas hijas. Padre glorioso, si hemos fallado en alguna área, no hemos dado las palabras, Señor, de afecto a nuestros hijos, enséñanos a corregir también, porque ese amor, ese buen deseo que hay en cada padre, en cada madre, muchas veces no es expresado, pero ellos necesitan oír que papá les ama, que mamá les ama. Mi Dios eterno, restaura cada vida, restaura cada corazón, Señor. Te pido que hagas una obra preciosa y que podamos caminar con libertad, que podamos caminar firmes hasta llegar, Señor, a la meta final. Guíanos, te lo pedimos, Señor, hoy y siempre, en el nombre maravilloso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Gloria al Señor Jesús.